Tu nueva vida. Introducción. Te damos la bienvenida a este proceso de estudio y reflexión que hemos llamado Tu nueva vida. El propósito del mismo es brindarte la información necesaria para que comprendas las implicaciones espirituales de la decisión que has tomado de creer en Jesús como tu Salvador y de aceptarlo como el Señor de tu vida. Vamos a usar la Biblia como la principal fuente de información y como el fundamento de este proceso de estudio. Aunque aparentemente la Biblia es un libro como cualquier otro, en realidad no lo es. La Biblia es un libro único por muchas razones. Entre ellas, fue escrito por 40 autores de todo tipo de contexto cultural, social y económico, en un periodo de más o menos 1600 años. Además, fue escrito en 3 continentes diferentes: África, Asia y Europa, y en 3 idiomas diferentes: hebreo, griego y arameo. Aunque todo esto es sorprendente, la característica que hace de la Biblia un libro sin igual es que fue inspirada por Dios. Esto quiere decir que Dios influenció divinamente a los autores para que la escribieran. Esto queda demostrado en el hecho de que la Biblia contiene un solo mensaje coherente de principio a fin. Podemos afirmar que Dios se ha dado a conocer a través de la Biblia y que ha dado a conocer su plan eterno. Es por eso que la usaremos para comprender quiénes somos en Él y cuál es nuestro papel en ese plan eterno. Esta es entonces la primera decisión que debes tomar. ¿Aceptas que la Biblia será, a partir de este momento, el principal recurso para conocer a Dios, para comprender quién realmente eres en Él y especialmente para recibir la dirección sobre la manera en la que debes vivir? Antes de empezar este proceso, es importante que tengas una copia impresa de la Biblia. Te recomendamos que consigas una Biblia Nueva Versión Internacional. Esta Biblia tiene un lenguaje contemporáneo y un nivel de precisión muy bueno. Aunque existen opciones digitales, al principio es muy importante que te familiarices con la Biblia de papel. Además, podrás usarla para subrayar, tomar notas, hacer comentarios, etc. Finalmente, es importante que alguien con más madurez en la vida cristiana te acompañe a lo largo de este proceso. Si bien podrías simplemente estudiar este material tú solo o sola, si involucras a alguien más, podrás aclarar cualquier duda que tengas y especialmente aprender más rápido cómo aplicar de manera práctica los principios que aprenderás. ¿Cómo usar este material? Puedes leer este material antes de reunirte con la persona que te acompañará en el proceso, o puedes leerlo con esa persona al momento de la reunión. Al final de cada sesión encontrarás una pequeña tarea que deberás completar antes de la siguiente sesión. Sesión 1. El nuevo nacimiento. Tal vez te has preguntado, ¿a qué exactamente se refieren cuando me dicen que ahora tengo una nueva vida? Después de todo, sigo estando tan vivo como estaba antes. Vamos a dejar que la Biblia responda esa pregunta. Busca en el Nuevo Testamento el Evangelio de Juan. Vamos a leer en el capítulo 3, de los versículos 1 al 21. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él.
Te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo respondió, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas?, respondió Jesús. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella, por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Este pasaje nos narra la conversación entre Jesús y un líder religioso llamado Nicodemo. Nicodemo era uno de los maestros de la religión judía más importantes y respetados en el tiempo de Jesús. Llama muchísimo la atención que Nicodemo buscara a Jesús para conversar con él. A lo largo de la historia de Israel habían aparecido decenas de maestros callejeros proclamándose a sí mismos profetas o mesías. La mayoría de estos terminaban en descrédito y vergüenza por no poder demostrar que ellos eran realmente quien decían ser. Los israelitas vivían con la esperanza de que en algún momento aparecería el Mesías, un Salvador enviado por Dios para librar a su pueblo de la miseria moral y espiritual en la que habían caído y especialmente liberarlos del Imperio Romano. Al parecer, Nicodemo vio en Jesús al posible Mesías y lo visitó para confirmarlo. Para ese momento, Jesús, de 30 años de edad, había no solamente empezado a predicar las buenas noticias sobre el reino de Dios, sino que había demostrado que sus palabras eran ciertas al confirmarlas con la manifestación del poder de Dios, sanando enfermos, liberando a endemoniados y haciendo milagros jamás antes vistos. Lo que Nicodemo no sabía era que Jesús era realmente el Mesías prometido, pero no solamente un salvador militar que liberaría a los judíos del Imperio Romano, sino el Salvador del mundo entero. ¿Salvador de qué?, te preguntarás.
salvador de la muerte espiritual en la que vivía la humanidad. Una muerte resultante de que al principio de la historia humana, Adán y Eva, los primeros seres humanos, de acuerdo a la Biblia, se habían rebelado y escogido una vida separada de Dios Padre. Por medio de un solo hombre, Adán, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Romanos 5:12. Jesús, cuyo nombre literalmente significa Dios salva, es más que un simple hombre enviado por Dios. Jesús es Dios mismo encarnado, aquel por medio del cual todo lo que existe fue hecho y por medio de quien todas las cosas se sostienen. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Colosenses 1, 15 al 17. Nicodemo no tenía la menor idea de que este Jesús con quien se iba a entrevistar era nada más y nada menos que el Hijo unigénito de Dios, la luz del mundo. Ya Juan había descrito la naturaleza de Jesús de una manera extraordinaria en el capítulo 1 de su Evangelio. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Juan 1, del 1 al 5, 9, 14 y 18. El Verbo se hizo hombre. Esta es quizás una de las declaraciones más importantes encontradas en la Biblia. Dios no envió a un ángel a resolver el problema de la muerte espiritual. Tampoco envió a un ser humano a ayudarnos. Dios mismo vino a salvarnos y lo hizo a través de su Hijo. Si bien nadie jamás ha visto a Dios, Él se dio a conocer por medio de su Hijo. A través de Jesús, Dios Padre le estaba proveyendo a la humanidad la oportunidad de salir del estado de tinieblas, muerte, en el que vivía, y de experimentar su gracia y su verdad. Regresemos a la historia de Nicodemo. Leamos de nuevo los versículos 1 al 3. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Juan 3,
del 1 al 3. A pesar de que Nicodemo reconoció el poder de Dios operando en la vida de Jesús de una manera única, lo seguía viendo como un maestro y no como el Mesías, el Salvador del mundo. Recuerde, Nicodemo era uno de los maestros de la religión judía más importantes y de los mejor preparados en las escrituras del Antiguo Testamento. Sin embargo, fue incapaz de ver el reino de Dios a través de Jesús. Posiblemente te estás preguntando, ¿a qué se refiere la Biblia cuando usa la expresión el reino de Dios? Muy simple, el reino de Dios es el ámbito en el que Dios Padre ejerce su influencia, autoridad y gobierno. Así como el rey de Inglaterra ejerce su autoridad y gobierno sobre 15 países y 3 continentes, Dios ejerce su influencia, autoridad y gobierno sobre toda persona y lugar que se lo permite. El reino de Dios fue el tema central de la predicación y enseñanzas de Jesús. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Mateo 4:23. Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Marcos 1, 14 y 15. Por eso se llaman buenas nuevas o buenas noticias. Evangelio en griego. Ahora la humanidad tiene la oportunidad de ser libre de la esclavitud del pecado y de la muerte y volver a tener la comunión, relación con Dios Padre que Adán perdió en el Edén debido a su desobediencia. De acuerdo con lo que Jesús le dijo a Nicodemo en el versículo 3, ¿cuál es la única manera en que se puede experimentar el reino de Dios? Exacto, hay que nacer de nuevo. Leamos ahora los versículos del 4 al 8. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Por supuesto que la reacción inmediata de Nicodemo fue, ¿y cómo puede ser esto posible? ¿Puede acaso una persona entrar de nuevo en el vientre de su madre y volver a nacer? Inmediatamente, Jesús le explica que no se refiere a nacer de nuevo en términos materiales o humanos, sino a nacer de nuevo en el Espíritu. ¿Recuerdas que leímos que, debido al pecado, la humanidad entera murió espiritualmente? La palabra muerte en la Biblia, en el contexto espiritual, se refiere a la separación entre el hombre y Dios Padre. Es la ausencia de comunión, relación entre el Padre Creador y sus hijos e hijas creados. Nacer de nuevo es entonces la posibilidad de eliminar esa separación, muerte, que existía entre Dios y los seres humanos debido al pecado, para poder conocerlo y tener comunión con Él.
En la conversación, al usar la expresión nacer del agua y del Espíritu, Jesús hace referencia a un pasaje del Antiguo Testamento que debió ser bien conocido por Nicodemo y que le serviría para entender el nuevo nacimiento. Los sacaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los pueblos, y los haré regresar a su propia tierra. Los rociaré con agua pura, y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón, y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen, y les pondré un corazón de carne. Infundiré, pondré dentro mi espíritu en ustedes, y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Ezequiel 36, 24 al 27. En esta promesa, Dios Padre le aseguraba a la humanidad que llegaría el día en el que Él mismo transformaría el corazón de piedra, un corazón muerto, en un corazón sensible a su voz, un corazón capaz de tener comunión con Él. Para lograr esto, todos debíamos ser limpiados con el agua pura. Esa agua es la palabra de Dios que Jesús predicaba. Además, recibiríamos al Espíritu de Dios en nuestro interior. Ese Espíritu es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es por medio del Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros que podemos tener comunión, relación con Dios Padre. Jesús le explica a Nicodemo que este nuevo nacimiento no es un asunto natural, sino que es un nacimiento espiritual, que al igual que el viento, que no se ve físicamente, produce efectos evidentes por donde pasa. Una persona que nace de nuevo no sufre un cambio físico, intelectual ni emocional inmediato. Sin embargo, la nueva vida en su espíritu empezará a manifestarse cada vez más en su conducta y vida diaria. Una persona sabe que nació de nuevo, no porque es parte de un grupo religioso, sino porque experimenta la acción del Espíritu de Dios en su vida, tocando su mente, sus emociones y su voluntad. O sea, experimenta el reino de Dios, su influencia, autoridad y gobierno en todas las áreas de su vida. Leamos los versículos del 9 al 15. Nicodemo respondió: ¿Cómo es posible que esto suceda? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Al parecer, Nicodemo acepta que el nuevo nacimiento es algo espiritual producido por Dios. Sin embargo, hace una pregunta que tal vez tú te hayas hecho. ¿Cómo es esto posible? Es una pregunta muy válida. Lo que Nicodemo está preguntando básicamente es, ¿qué debo hacer para experimentar el nuevo nacimiento? Para responderle, Jesús vuelve a referirse al Antiguo Testamento, a un capítulo de la historia de Israel muy conocido por Nicodemo. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto,
así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Tal vez te preguntas, ¿y qué tiene que ver una serpiente con el nuevo nacimiento? Para comprenderlo, hay que leer la situación a la que Jesús está haciendo referencia. Los israelitas salieron del monte Hor por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo: Hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo: Hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Números 21, 4 al 9. ¿Qué era lo único que tenían que hacer los israelitas para no morir? Exacto, mirar la serpiente. Nicodemo no fue capaz de comprender esto en ese momento, pero lo comprendió poco tiempo después al ver a Jesús, el Hijo unigénito de Dios, ser levantado como aquella serpiente a la vista de todos en una cruz. Así como los israelitas fueron salvos de la muerte producida por la serpiente, los seres humanos seríamos salvados de la muerte espiritual simplemente al reconocer y creer que Jesús estaba pagando el precio de nuestra salvación al morir en la cruz. Esto fue lo que quiso decir Juan en el capítulo 1 de su Evangelio. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que le era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Juan 1, del 9 al 13. Habiendo estudiado esto, responde: ¿qué es lo único que se necesita para experimentar el nuevo nacimiento? Exacto, solamente creer. Aquellos que realmente hemos creído en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, hemos experimentado el nuevo nacimiento. Hemos nacido de nuevo. ¿Cómo lo sabemos? Por la acción constante del Espíritu Santo en nuestra vida. Empezamos a escuchar la voz de nuestro Padre Celestial en nuestro corazón y aumenta nuestro deseo de hacer su voluntad. Para decirlo de otra manera, experimentamos su reino, su amor, su influencia, su autoridad y gobierno. Tal vez el nuevo nacimiento no sea evidente al momento. O sea, nuestros pensamientos y sentimientos aparentemente son los mismos. Sin embargo, empezaremos a experimentar el proceso de transformación, en el que el Espíritu Santo nos transforma a la imagen de Cristo. Leamos los versículos 16 y 17. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único,
para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. ¿Por qué Dios Padre nos da este regalo maravilloso de la nueva vida sin requerir nada de nosotros, excepto que lo recibamos y creamos en lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz? La respuesta es clara: porque nos ama. Su amor por nosotros tiene como origen el hecho de que fuimos creados a su imagen y semejanza. Somos sus hijos e hijas. Somos los únicos seres capaces de reflejar su carácter en la tierra. Además, tenemos un propósito único que contribuye con el cumplimiento de su plan eterno. ¿Qué hizo Dios Padre para que pudiéramos experimentar esta nueva vida? La respuesta es clara: dio a su Hijo unigénito, único. Al decir que lo dio, significa no solamente que lo envió a la tierra para permitirnos interactuar con Él, sino que lo convirtió en el sustituto del ser humano en el momento del juicio y castigo del pecado que nos había separado de Él. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Romanos 5, 6 al 11. ¡Qué amor tan grande! Dios Padre estuvo dispuesto a sacrificar a su propio Hijo para que por medio de su sangre fuéramos justificados, esto es, hechos justos, sin mancha, sin culpa y sin pecado ante Él. Además, pasamos de ser enemigos de Dios a ser hijos e hijas reconciliados con Él. O sea, ahora podemos disfrutar de una comunión, relación sin obstáculos con Él. Pon mucha atención a esto. Dios Padre y su Hijo hicieron todo esto por nosotros cuando estábamos aún en un estado de muerte espiritual debido al pecado. Eso se llama gracia, un regalo no merecido que se nos da en vez de darnos lo que realmente merecíamos. Leamos los versículos 18 al 21. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente qué ha hecho con sus obras en obediencia a Dios. Ante esta maravillosa gracia, ahora el ser humano debe tomar una decisión.
O cree en lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros y recibe la nueva vida, o no cree y escoge mantenerse en las tinieblas, en el estado de muerte espiritual. Entonces, ¿condena Dios a alguien a la muerte eterna? No, la condenación es el resultado de haber rechazado la gracia de Dios, el sacrificio de Jesús por nuestros pecados. La causa de la condenación es que la luz, Jesús, vino al mundo, pero la gente escoge las tinieblas, muerte y separación, para poder seguir viviendo de acuerdo a sus deseos y voluntad, en vez de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios Padre. ¿Cuál es entonces el estilo de vida que vivimos aquellos que hemos recibido la nueva vida? Una persona que ha nacido de nuevo vive en la luz. Esto es, practica la verdad, se somete y obedece la voluntad de Dios para su vida. Cuenta la historia que Nicodemo no solo logró comprender qué es el nuevo nacimiento, sino que lo experimentó de manera personal y se convirtió en un discípulo fiel de Jesús. Preguntas para la discusión. ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué hizo Dios para que pudiéramos tener la oportunidad de nacer de nuevo? ¿Qué debe hacer el ser humano para experimentar el nuevo nacimiento? ¿Qué significa que a través del sacrificio de Jesús fuimos justificados y reconciliados? ¿Tienes alguna pregunta sobre lo que leíste hoy? Lectura asignada. Lee 3 veces los capítulos 1, 2 y 3 de Génesis, el primer libro de la Biblia.